medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Les traeré sanidad y medicina. Los voy a ¿qué? A curar, y les voy a revelar abundancia de paz y de verdad. ¿A quién se está refiriendo cuando dice que nos revelará la paz y la verdad? Se está refiriendo a Jesucristo. ¿Por qué? Dios Padre está hablando que cuando Jesucristo viniera nos iba a traer sanidad y medicina y nos iba a curar. Está hablando de Jesucristo. Por eso estamos leyendo un profeta mayor. Estaba hablando del tiempo futuro, lo que iba a acontecer. Iba a venir la verdad, iba a venir la paz, que es Jesucristo, y con ello iba a venir la sanidad, la medicina y la curación a cada uno de nosotros. Amén. Vámonos a Isaías, un libro antes. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. No les voy a poner acá los versículos, ahí los van anotando ustedes. Primero fue Jeremías 33:6. El segundo es Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Amén. En este pasaje de la Escritura, el profeta nos está hablando acerca del tormento que iba a tener Jesucristo y lo que iba a acontecer cuando Él fuera crucificado. Si se fijan, antes de iniciar el capítulo 53 viene ahí un título que dice sufrimientos del siervo de Jehová. O sea, todo lo que iba a padecer y a sufrir Jesucristo. ¿Sí? Versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Está hablando de Cristo. Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Por la llaga de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, acuérdense que llagaron todo el cuerpo del Señor, pues por esa llaga es que nosotros fuimos curados, y curado es sinónimo de sanados. Nosotros fuimos curados, nosotros fuimos sanados, porque Él pagó por nuestro pecado, y el pecado es el que trae como consecuencia la enfermedad y los dolores. Como Él pagó por nosotros, Él cargó con nuestros pecados, Él cargó y sufrió nuestros dolores, derrotó la enfermedad, ¿sí? Derrotó toda enfermedad y derrotó todo dolor. Por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, por su llaga es que nosotros recibimos la sanidad. ¿Sí? Y cuando la palabra, leemos la palabra sanidad en la Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo fue escrito en el hebreo, en el arameo y otras lenguas, y el Nuevo Testamento en el griego, la palabra sanidad significa salud. ¿Sí? La palabra sanidad significa salud, significa regeneración. La palabra esta sanidad significa salud, significa
Señor se los enderezó y eso fue un domingo. Pero también hemos experimentado sanidades, más sanidad de los días martes. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? No, también el domingo Dios te curó tu brazo, ¿verdad, hija? Que ya no tenía solución ni arreglo. De por vida ella iba a quedar mal de su tendonitis. O es. Ok. El Señor le curó su brazo. Eso. El Señor la curó un día domingo también, ¿verdad? La hermana que vino una persona y Dios no tenía fuerzas en sus brazos, ¿se acuerdan? Y el Señor la sanó. Y muchas más sanidades que el Señor ha hecho. Sanidades que han ido en un proceso. Como la vista con algunos. Así es. Entonces hemos visto muchos milagros y el día que el Señor quiera se manifiestan las sanidades. Eso tiene mucho que ver con nuestra fe en el Señor. Porque necesita el Señor que haya quien tenga fe para que se manifiesten sus bendiciones. Entonces cualquier día, si hay enfermos y alguien necesita oración, nosotros oramos por esa persona. Amén. ¿Tienen dudas respecto a lo que les acabo de explicar? No. Ok. Otro punto. Vamos a ir arreglando eso. Ya suprimimos la palabra sanación. Otra cosa que quiero que se evite aquí en la iglesia es que digan doña, don, etcétera. ¿Sí? Somos hermanos. Entonces quiero que me eviten el doña Betty, el doña Lula, el doña Cheque, porque la escritura dice que nos tenemos que hablar como hermanos, porque nuestro Padre es el mismo. Nuestro Padre es Dios, el Altísimo. Y nosotros que hemos creído en Jesucristo somos hijos del mismo Padre. Por lo tanto, somos la familia de Dios y todos somos hermanos. Entonces, por favor, Pancho, sobre todo Chino, Chaparro, hermana Lula, hermana Armida, hermana Betty. ¿Sí? Me suprimen los doñas y los dones. ¿Sí? No hay dudas respecto a esto. Ok. Paso. ¿Madre? No, porque si leemos toda la escritura del Nuevo Testamento, toda la escritura, Pablo se dirige a los hermanos como hermanos, Pedro se dirige como hermanos, Juan se dirige como hermanos. Entonces, todos somos hermanos, ¿sí? Todos somos la misma familia y tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Les vieron una cita? ¿Sí les vieron una cita? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Amén. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Eh? Cuando dice honrar a todos, entre todos nosotros nos tenemos que honrar. Y la palabra honra significa respeto. Respetarnos los unos a los otros. Valorarnos los unos a los otros y atendernos los
voy a hacer una diferencia entre lo que es hablar en lenguas, porque sí hay diferencia, y el don de lenguas. No es lo mismo. ¿Sí? Por ahí parto. Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, está hablando Jesucristo, dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen qué? A los que creen en Jesucristo como Hijo de Dios y como único y suficiente Salvador. ¿Sí? No a los que nada más creen en Él como en cualquier otro o cualquier otra, no. A los que creen en Jesucristo y le dan el crédito que Él merece como Hijo de Dios, como Salvador, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el único que salva, el único que perdona, el único que tiene potestad de rescatar las almas del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel que crea en Jesucristo de esta manera, dice, en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso es que viene la gente aquí, ponemos las manos sobre ellos, oramos y sanan. Porque el Señor dijo que los que creyéramos verdaderamente en su nombre, en el nombre de Jesucristo solamente, la gente sanaría. Porque su nombre es poderoso. Porque Él venció la muerte y resucitó. Entonces, si venció a la muerte, vence la enfermedad también. ¿Estamos de acuerdo? Pero nos vamos a encasillar ahorita en que dice, hablarán nuevas lenguas. Y muchos ya se ha manifestado esta palabra en sus vidas. Por eso escuchan que muchos hablan en lenguas. Ahora, no es lo mismo aquí el hablar en lenguas. El fundamento está en esta cita precisamente. Marcos capítulo 16, versículos 17, está hablando del hablar en lenguas. Y es una señal, primeramente. Es una señal que se manifiesta en aquellos que han creído el hablar las lenguas. Y este es el sustento. O sea, todos debieran hablar lenguas. Todos tenemos Todos que los que hablar están lenguas. aquí que han creído. Claro. ¿Cuál es el problema? Que vienen espíritus enviados de Satanás, como son la lógica, el razonamiento, la vergüenza, la duda, la confusión, la timidez, trabajan en tu mente y no te dejan fluir en esto que Jesús habla. Pero todos tienen que hablar de lenguas. Todos tienen que estar hablando lenguas. Todos los que han creído tienen que estar fluyendo, porque es importante hablar en lenguas, porque es el idioma del Espíritu. Ahora, otra cosa, ya les dije, no sé dibujar, no les voy a hacer dibujos, pero el ser humano tiene que, nosotros somos los que hemos creído, somos ¿qué? Somos espíritu, ¿sí? Que tenemos un fuerte, que tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. El mundo dice que somos un cuerpo con alma. La escritura no dice eso. La escritura dice que somos espíritu con un alma y estamos dentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿todos son mexicanos? ¿Todos hablan español? Ok. El español es la lengua del alma. ¿Sí? Y utiliza la boca, es decir, utiliza el cuerpo para ser manifestada. ¿Estamos de acuerdo? Y el proceso para poder hablar está en nuestra mente. La mente está aquí, acuérdense. En el alma tenemos
espíritu, con un alma, y estoy dentro de un cuerpo, tengo que hablar lenguas. Antes no, antes de recibir a Cristo en mi corazón no. ¿Por qué? Porque no había creído en Él como Señor y como Salvador. Y mi espíritu estaba muerto o dormido, como quieran llamarlo. Por lo tanto, alguien que está dormido o muerto, pues no habla. Pero cuando ya creíste en Jesucristo y tu espíritu fue despertado o tu espíritu fue resucitado, tienes que hablar lenguas. O sería como tener un espíritu mudo. Y el espíritu es el que se comunica con quién. Nuestro espíritu, ¿con quién se comunica? A ver, no me conteste. ¿Y usted? ¿Con quién se comunica mi espíritu? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Este espíritu se comunica con el Espíritu Santo de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, fíjense bien, cada quien tiene un espíritu. El espíritu del chaparro, bueno, de Francisco. El espíritu de Beatriz. El espíritu de Lula. El espíritu de Armida. Se comunica con el Espíritu Santo de Dios. ¿A través de qué lenguaje? De este. Entonces, quien no habla lenguas tiene un espíritu mudo. Y no se está comunicando con Dios por el lenguaje que Dios habla. Pero les voy a decir lo importante de hablar en lenguas, que el diablo no entiende las lenguas. Y el diablo no sabe que te estás comunicando con Dios. Y nomás está el diablo viendo, híjole, pues ¿qué estará hablando este Dios? ¿Qué estarán tramando contra mí? ¿Y qué estará haciendo Dios en su vida y qué le estará revelando? Pues no sé, es como si me hablan en chino, dice el diablo. No entiendo. Las lenguas espirituales. Sí, claro. Claro, ahorita voy para allá. Ahorita lo importante es que sepan que las lenguas angelicales, Satanás no las entiende. Porque estamos hablando en el idioma de Dios y el diablo no lo puede comprender. Entonces no es lo mismo que yo esté hablando en español y diga, Señor, te pido por esto, te pido por aquello, Señor, en el nombre de Jesús, bla, 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 y Satanás está dando cuenta. Señor, te pido esta confirmación, Señor, te pido aquello, Señor, revélate a mí de esta manera, contéstame esta pregunta, porque todo lo que habla en español Satanás lo entiende. Todo lo que hablen en chino, los chinos van a entender Satanás. Lo que hablen en japonés, los japonesitos van a entender Satanás. Los que hablen en ruso, los rusos lo van a entender Satanás. Pero los seres espirituales, tú y yo, que hablemos en el espíritu, las lenguas angelicales, Satanás no las va a entender. Entonces es una herramienta poderosa. Y los que ya han hablado lenguas, como Francisco, y no las practican, están guardando la herramienta que Dios les ha dado. Y es un arma poderosa contra Satanás. Y no podemos guardar las armas que Dios nos da. Pero lo bueno que hoy vas a aprender. Los que alguna vez ya empezaron a hablar, si mal no recuerdo también, es algo que tienen que estar practicando. Porque es un arma poderosa contra el reino de las tinieblas. Porque cuando menos se acordamos, lanzamos palabras y Satanás ya está recibiendo picotones y no sabe ni por dónde. Porque como no entienden lo que estamos hablando, ¿me explico? Por eso es importante que dejemos que esta señal se manifieste. El problema
Por eso dicen, es que quiero hablar pero me sale en español y no escucho la lengua, porque es el alma la que se está peleando con tu espíritu, porque Satanás quiere trabajar tu mente. ¿Sí? Entonces va a ser una lucha, pero tienen que avanzar. Tienen que avanzar, que su espíritu venza a su alma. Porque si ustedes siguen siendo controlados por su alma, ya no son seres espirituales, sino seres almáticos. Y en el mundo la gente que no ha creído son seres almáticos o seres carnales. Y estando en Cristo no podemos seguir siendo seres almáticos y carnales. Tenemos que ser seres espirituales, porque a los seres espirituales son los que son guiados por el Espíritu Santo, y los seres almáticos y carnales son los que son guiados por el diablo. Entonces, toda la lucha siempre va a ser aquí, en la mente. Siempre, en todo. Por eso vienen de otras doctrinas, como la doctrina católica. Levante las manos cuántos fueron católicos antes de vernos. Y empiezan con la mente. Empieza Satanás a mandar darditos. Y si estás equivocado, y si te cambiaste, y si no es tu lugar a donde vas a ir, y si tenías razón y te vas a regresar a la iglesia católica, porque Satanás empieza a bombardear. Empieza a atentar contra tu mente. ¿Por qué? Porque durante muchos años Satanás nos metió y nuestros pensamientos fueron contrarios a los de Dios. ¿Cómo qué? La iglesia católica, ¿qué te dice? Adora las imágenes. Cuando Dios dice claramente en Éxodo, en Deuteronomio, en Salmos, que no adoremos las imágenes. ¿Sí? ¿Qué más? Que existe el purgatorio, cuando la escritura no habla del purgatorio. ¿Qué más? Que adoran a los santos, cuando la escritura dice que no se puede adorar a nadie más que a Jesucristo, y que a nadie le puedes pedir nada más que a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué más hacen? Adoran a la Virgen, cuando no podemos adorar a la Virgen, solamente a Jesús. Cuando dicen que hay muchos mediadores y muchos intercesores, y la escritura dice que hay un solo mediador y hay un solo intercesor. Entonces, si esa doctrina Dios no puede equivocarse y haber dicho aquí una cosa y luego venir a decir otra, ¿estamos de acuerdo? Porque los católicos tienen la misma Biblia que tenemos nosotros. Ceci, creo que tú traías tu Biblia católica. Hermano, usted trae su Biblia católica. Levántala por favor, ahí está, la Biblia latinoamericana. ¿Y la Biblia qué? Latinoamericana. Son Biblias católicas y podemos ver que dicen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién les enseñó a ustedes a hacer esas cosas que desagradan a Dios? ¿Quién? El diablo. ¿Inducida por quién? Por el diablo. No hay otro. Entonces, cuando vienen a la luz y Dios los confronta y les dice, mira, esto es lo que yo quiero, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, deja de hacer lo otro, empieza la duda, querer operar en lo mismo. Porque durante años nuestra mente fue alimentada de doctrinas ajenas a la doctrina de Dios. De hecho, yo tenía una Biblia de hace muchos años, grandota, y ahí estaba guardada, nunca la leí, porque no se entendía. Y qué ganaba con tener Biblia, y hasta muy grandota, qué ganaba, si nunca la leí. Ahora, ¿qué pasa con la gente del mundo? Porque hay gente que les ha dicho a ustedes mismos, no me acuerdo quién le dijo algo, Lucía, no sé quién, con su misma Biblia católica dice, sí, es que yo ya sé que no le voy a adorar las imágenes, pero me gusta hacerlo. ¿Por qué leyendo y viéndolo con sus propios ojos no lo entienden? Porque Jesús dijo, para que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿Por qué? La Biblia, ¿quién la escribió? El hombre. ¿Pero quién la inspiró? Dios. Vámonos para allá, para que no haya dudas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Por eso la importancia de leer la Escritura. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice,
Y útil, la escritura es útil para enseñarte. Es útil para enseñar que lo que a Dios le agrada, lo que es bueno, para redarguir, para hacerte comprender que lo que haces está mal. Eso es redarguir. Para corregir, ¿qué? Lo equivocado, lo torcido, lo errado, aún las enseñanzas. El mundo dice ver para creer. Está torcida esa enseñanza. Cuando vienes a Cristo, Dios corrige ese pensamiento y te dice, no, hijo. Satanás dice ver para creer. Yo digo, cree para que veas. Entonces la escritura sirve para corregirnos. El mundo dice, no es que yo no puedo hacer esto, no es que yo no puedo hacer lo otro, es que yo no puedo perdonar, es que yo no puedo con esta tristeza, es que yo no puedo hacer lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando venimos a los pies de Cristo dice, en mí todo lo puedes. Entonces Dios corrige todos nuestros pensamientos y todo lo que nos han enseñado para bien. Dice, para instruir en justicia, para conducirnos por el camino de Dios, por la ley de Dios. Dice, esto tiene un fin. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que tú y de que yo, seamos ¿qué? Perfectos. Dios quiere llevarte a la perfección. ¿Quién fue perfecto? El único ser perfecto que ha existido. Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único que no ha pecado. Entonces Dios quiere llevarte a la perfección. ¿Por qué? Porque a Él le agrada la perfección y Él quiere que seamos como Cristo. Entonces la escritura te va a instruir a ti para que tú seas perfecto y estés enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, Dios te lleva rumbo a la perfección y te prepara para que andes en buenas obras y para que ya no andes en pecado. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, ¿en qué idioma habla la escritura? ¿Habla en el idioma del alma o en el idioma del espíritu? Es un lenguaje espiritual. Los que no han creído en Jesucristo, su espíritu está como muerto. Entonces, ¿si la leen, la van a entender? No, porque lo leen como un libro más. Y no es un libro más. Es un libro que trae códigos y secretos y solamente se ha de discernir, dice la misma palabra, espiritualmente. Entonces, primero hay que creer en Jesucristo, hay que invitarlo a entrar a nuestro corazón, que sea nuestro Señor que gobierne nuestra vida, arrepentirnos de todos nuestros pecados y decidir seguirlo. En ese momento viene el Espíritu Santo a nosotros y nos toma. Y entonces al abrir la Biblia ya la podemos comprender, porque ya estamos hablando el mismo idioma, Dios y yo. Entonces tanto el hablar en lenguas es el idioma espiritual, como el poder entender y comprender la Biblia es el idioma espiritual. Por eso muchos que vienen a Cristo, ¿sí? Muchos que vienen a Cristo quieren leer la Biblia y razonarla y hallarle la lógica. Y aquellos que estando en Cristo ya quieren chutarse la Biblia, ¿sí? Empezar a leerla y la quieren razonar, se van a matar a sí mismos otra vez. ¿Se fijan por qué no les digo que se lean la Biblia así, que les digo van poquito a poquito? Porque la Biblia dice que si llegando tú a los pies de Jesucristo comienzas a leer la Biblia por lógica o quieres razonarla, este razonamiento y esta lógica estás leyendo pura letra. Y este razonamiento y esta lógica van a matar tu espíritu otra vez. ¿Se fijan por qué hay que tener cuidado con la Biblia? Y la Biblia lo dice, ya les he dado sus versículos, que la letra mata. Vamos para allá. 1
capítulo 3, versículo 6. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 3, 6. Dice, el cual asimismo, está hablando de Cristo, ¿sí? Cristo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿sí? No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, si tú lees la Biblia y la quieres comprender con tu lógica y tu razonamiento, esa letra que estás leyendo te va a matar. Pero si tú la lees en el lenguaje espiritual de Dios, te va a vivificar. Y no es lo mismo dar vida o muerte, ¿verdad que no? Entonces, por eso la Escritura dice que la espada, la Biblia de Dios es una espada de dos filos. ¿Por qué qué? Mata o da vida. O mata o da vida. Por eso, el mundo, aunque tenga Biblia, no la entiende. Y por eso escucho mucha gente que dice, yo sí tengo Biblia, pero pues es que no la entiendo. Porque necesitan a Cristo primero. Y Jesús mismo les dijo, es que viendo no ven y oyendo no oyen, porque hablan y entienden. Porque no habían creído en Él. Nada más venían para acusarle o para hacerle caer en tentación o para ver qué contestaba el Señor. No vemos a los fariseos, a los escribas y a los saduceos cuestionando al Señor. Oye, Señor, ¿es lícito hacer esto? Oye, Señor, ¿y qué dice la ley respecto al otro? Oye, Señor, ¿y cómo me gano la vida eterna? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué les dices? Que ustedes, como no creen en mí, no van a entender todas las parábolas que yo hablo. Pero no agarraba a los discípulos y les decía, vengan, niños, miren, les voy a explicar lo que significa la parábola que acabo de dar. Nada más a sus discípulos. A nadie más le explicaba las parábolas. Hoy en día es igual. Nada más a los que son hijos y a los que son discípulos se les da el derecho de poder comprender los misterios de la Biblia. A los que no son hijos de Dios, no. Y eso ya lo hemos visto, que no toda la gente es hijo de Dios. Todos fuimos creados por Dios, dice la Escritura. Pero hay hijos de Dios y hay hijos de el diablo. Los que han creído en Jesucristo se convierten en hijos de Dios y los que no han creído son hijos de no hay de otro. Y los hijos del diablo comprenden perfectamente el lenguaje de Satanás y adoptan fácilmente las enseñanzas de quien es su padre. Y por eso viven en pecado y desacorde a la vida de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora que vienes a los pies de Cristo, ni el hablar en lenguas es por el razonamiento ni por la lógica, ni tampoco leer la Escritura es por el razonamiento o la lógica, sino que todo se ha de discernir espiritualmente. Ya no les voy a dar versículos porque los voy a adelantar con tanta información, pero sí está el versículo donde dice que hay seres espirituales y hay seres carnales. Luego lo vamos a ver más profundo todavía. Sí, hay lenguas terrenales, lenguas angélicas y lenguas diabólicas o satánicas. Porque yo he escuchado gente que está poseída hablar en Claro. Acuérdense que Satanás quiere imitar siempre en todo a Dios, aunque es una copia barata. ¿Sí? Entonces, como les decía una vez, Dios hace milagros, Satanás también. ¿Sí? Dios sana, el diablo también. Dios da dones, Satanás también.
nosotros nos da el don de profecía y Satanás a sus siervos les da el don de adivinación. La gente que va y consulta las cartas, que va y consulta el tarot, que va y consulta el horóscopo, que va y consulta el café y todo eso, son adivinos. Y los adivinos son siervos de Satanás, aunque digan, es que es magia blanca. Pero para Dios la magia blanca, negra, gris, roja, amarillo, lo que sea, es la misma. Y Dios prohíbe, podemos leer todo Deuteronomio, y nos prohíbe consultar adivinos. Y en Jeremías dice, ay de los adivinos, así les va a ir, porque engañan a la gente haciéndoles creer que soy yo. Satanás adivina, Dios profetiza. Es muy diferente. ¿Sí? Entonces, tanto Dios trae la señal de hablar en lenguas como el diablo. Por eso hay gente que no ha creído en Jesucristo o no de la manera que la Escritura lo dice y hablan en lenguas. O hacen milagros. ¿Sí? Ya hemos escuchado, es que he visto que resucitan los muertos, ¿no? Es que he visto que sanan enfermos. Si no es obra de Dios, ¿obra de quién es? Para decir que es obra de Dios es que el fundamento está puesto. Y si la roca no está puesta, entonces no es Dios. Entonces hay gente que vamos a ver sanando enfermos, resucitando muertos, pero si en su vida no está la roca que es Cristo y es el fundamento, esa persona no sana por medio del poder de Dios, sino por medio del poder del diablo. Por eso existen los curanderos también. Es que me barrieron con el huevo y se fue todo. Claro, Satanás trabajando para Satanás. Un pueblo no se divide a sí mismo. Es diablo, quitando al diablo, al espíritu de enfermedad. No hay de otra. ¿Sí? Y Satanás tiene poder. Y si no, podemos leer, anótale, Mateo capítulo 4. Habla cuando el diablo le dice a Jesucristo, si postrado me adorares, ¿todo esto qué? Te daré. O sea que tiene poder. Y también hace señales y prodigios para engañar a muchos. Por eso el anticristo también va a hacer muchas cosas para engañar a muchos. Uno de esos ejemplos es que va a llegar anunciando la paz. Y muchos dicen es que la paz es de Dios. Sí, pero la Biblia dice que el que anuncia la paz para el mundo es el anticristo y no Dios, porque Jesús ya vino a anunciar la paz, pero ya no va a venir a anunciar la paz otra vez, va a venir a anunciar juicio, que es diferente. La primera venida de Cristo fue en paz, la segunda viene a condenar, es muy diferente. No es lo mismo. Entonces, por eso tan importante congregarte. Ahora los que ya están aquí, los que han conocido, saben la importancia de congregarse. Porque Satanás es muy astuto y fácilmente trabaja con la mente de las personas. Y si tú no estás siendo enseñada, cualquier doctrina te va a hacer fluctuar y caer o volver atrás. ¿Sí? Ya vimos que dentro de los carismáticos, la renovación carismática fluye mucho el hablar en lenguas. Sí. Pero al final de cuentas están basados en una doctrina impuesta por el hombre, no por Dios. Claro. Entonces esas lenguas no provienen del Espíritu de Dios. Aunque muchos quieran decir que sí, porque la gente cree en Dios, pero su fundamento no es Cristo. Por lo tanto, los carismáticos que hablan en lenguas no están hablando por el Espíritu Santo de Dios. No. Y eso es peligroso. Sí, porque no han sido cimentados en la piedra angular, dice la Escritura. No quieren dejar sus doctrinas. Entonces, ahorita aprovecho para contestarle la pregunta que me hizo Ivonne. ¿Puedo ir a un evento, aunque no van a hablar de imagen y eso? No, porque no están cimentados en la piedra. Y al contrario, el ir a un evento así, al ser imprudente, Satanás puede hacerla volver atrás. ¿Por qué? Porque usted solo se va a meter a la cuerda. Puede existir la contaminación, aunque entre de puntititas, digan no.
Si ni yo, que soy madura, lo hago, menos voy a mandar a los recién nacidos. El hermano de Jenny Rivera, la artista, es pastor. Y los hijos de Jenny Rivera invocan a su mamá que ya murió. Y su pastor, que es hermano de Jenny, les permite hacer esto. Y están en la iglesia y cantan en el coro y toda la cosa. Pues hay que tener mucho cuidado, porque mientras sean ovejitas pequeñas, no tienen la madurez para saber todas estas cosas. Bien, vamos a Entonces son pastores de chicos, no de ovejas. Gálatas 2:24. Por eso les he dicho, no todo el que venga a la iglesia y el que se diga pastor es hermano en Cristo. No porque, yo soy pastor y tengo un rebaño muy grande. ¿Y eso qué? Tengo que ver tu vida, tus frutos y tu manera de conducirte. Eso no basta. Acuérdense, ¿qué les dijo Jesús a los fariseos y a los escribas? Les dijo, hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, porque hablan una cosa y hacen otra, porque por fuera muy blancos, pero por dentro son muerte. Hipócritas, víboras, así lo dijo el Señor, porque aparentaban una cosa, pero eran otra. Y en estos tiempos vamos a encontrar muchos fariseos dentro de la iglesia de Jesucristo, muchos falsos hermanos y muchas cizañas. Y lobos rapaces, vestidos de ovejas o de corderos. Gálatas, ¿qué les dije? Capítulo 2, verso 4. Fíjense, y lo está hablando Pablo, Dice, y esto a pesar de los falsos, ¿qué? Hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Está hablando de falsos hermanos que se introducían a la iglesia, a las congregaciones, para entonces comenzar a soltar el veneno, inyectarlo en nuestra mente y entonces esclavizarnos nuevamente a Satanás. Entonces, dentro de la misma congregación va a haber falsos hermanos. Si adentro de la iglesia hay falsos, imagínense afuera. Inclusive me decía que iba a haber que es muy parecido a lo que hicimos aquí en los martes, un Pentecostés mundial, y que es muy parecido a lo que hacemos aquí los martes, que fuera a verlo y se ve para que lo veas, es parecido. Y me invitaba y era muy, ¿cómo se dice? No hablar con ella, nada de mandar mensaje. Claro, las copias son muy parecidas, pero no son originales ni idénticas. Entonces también va a ser muchas cosas parecidas, pero no. Por eso tenemos que alimentarlos, alimentar nuestro espíritu. El cuerpo se alimenta de la comida, de las gorditas, de las tortas, de los hot dogs. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra, y la palabra Dios le enseña al maestro a cómo dar tu dieta. A los maestros se nos enseña, a los maestros de la palabra, en este caso pues soy pastor y maestra, y a quien le tenga que dar leche le doy leche, a quien le tenga que dar papilla le doy papilla, a quien le tenga que dar bistec le doy bistec, a quien le tenga que dar verduras y ponerlo a dieta le doy verduras, a quien le tenga que dar vitaminas le doy vitaminas. ¿Sí? Porque es el alimento al espíritu. Entonces, ¿cómo pueden esperar que su espíritu crezca? ¿Cómo muchos quieren hablar en lenguas? ¿Cómo muchos quieren predicar, quieren enseñar, quieren que su vida sea transformada? Si no leen la palabra de Dios. Porque con venir 2 veces a la semana que les enseñen no basta, Para eso el Señor puso más días a la semana. Y en su casa
desconozco las ovejas del pastor de Nuevo Amanecer. No son mis ovejas, son parte de la iglesia, pero no son mis ovejas. El pastor que tienen ellas sabrá cómo los va a dirigir. Hace rato vino otra oveja de otra congregación, Jorge, le pertenece a otro pastor, no es mi oveja. Su pastor sabrá cómo instruir. Pero aquí, en esta congregación, la pastora soy yo. Y como Dios me va a demandar con mi vida el cuidado de las ovejas, porque no las cuido. ¿Qué versículo es? Cuando habla de la aparición del anticristo, que dice que va a decir que aquí está Cristo, que acá está. Dinos el versículo para buscarle que todos lo puedan leer. Mateo 24, 23. Mateo capítulo 24, versículo 23. 26. Ahí está hablando Jesucristo. Esto es para hacer alusión a que, pues es que ella es igual, hacen lo mismo, también hay milagros y todo esto. Si nos deja ir a nosotros el pastor, esto aquí nos habla de que hay que tener mucho cuidado. Ajá. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 24, versículo 23. Erika, siéntate con tu mamá. Edgar, también siéntate con tu mami. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Fíjense, Cristo mismo está diciendo, si les dice, yo estoy aquí o yo estoy allá, no se la crean. Porque se levantarán falsos, ¿qué? Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Ahí está, sanarán enfermos, harán milagros, hablarán en lenguas, etc. Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, aún a los mismos hijos de Dios va a engañar. ¿Por qué? Porque se han descuidado. Porque han dejado de venir a la congregación. Porque han dejado de orar. Porque han dejado de adorar, que es una cosa muy importante. Por eso les he dicho, adoren en espíritu y en verdad y no estén con los ojos abiertos. Porque esta es una manera que les fortalece el espíritu. Dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dime. Aquí hay algo muy importante que me gustaría señalar. Que si les dicen, mira, Cristo está en el desierto, dice, no salgas. Pero también dice que estarán, te van a decir que están los aposentos. Los aposentos eran, por decir así, los lugares donde se reunían los maestros con los discípulos, donde se reunía Jesús muchas veces en el templo con los oyentes. Esos eran los aposentos. Entonces puede ser, ahora no se llaman aposentos, se llaman iglesias o casas, porque hay reuniones en las casas. Puede ser que digan que ahí también está Cristo. Sí. Y hay que tener mucho cuidado. Claro. Mira, es que ven a mi iglesia, es que aquí también hay milagros, es que... Por eso yo les he prohibido ir a otra congregación, aunque se digan cristianos, porque desconozco sean cristianos. No lo sé. Yo sé qué doctrina hay aquí, qué doctrina den en casa de oración, qué doctrina den en Nuevo Amanecer, qué doctrina den en Tierra Fértil, qué doctrina den en tal, palabras de fe y gracia. Yo no la conozco. Pero como cada quien es responsable de edificarse a sí mismo,
nosotros se nos llame cristianos, ya sabemos que no tenemos una religión. No tenemos una religión, una doctrina de hombre, no. Nuestra religión o el hecho de ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo y andar como Cristo anduvo. Como dice la Escritura, ir rumbo a la perfección. Eso es ser cristiano. Ahora fíjense, ya no nada más hay que cuidarnos de las doctrinas de afuera, ahora hasta de aquellos que se dicen cristianos, porque son falsos hermanos. Hasta de eso hay que cuidarnos. Por eso Jesús dijo que veláramos y que oráramos. Y la palabra velar es estar atento, no estar distraído. Estar atento. Y más, fíjense, que en estos tiempos, dice la Escritura, entre más pasan los días, más pronto sigue operando el anticristo. Entonces, la venida del anticristo ya está pronta. Y dice que aún a los mismos escogidos va a engañarlos. ¿Cómo qué tipo de escogidos engañará? Los que están distraídos, los que están de flojos, los que no leen la Biblia, los que no se congregan, los que no adoran. A ese tipo de cristianos son los que van, los que se rebelan, los que abren sus oídos a cosas y doctrinas extrañas, los que no quieren obedecer cuando Dios les habla. A ese tipo de escogidos son a los que Satanás, el anticristo, va a engañar. Hay algo muy importante que dijo la señora cuando vino. Ahí resucitan muertos, los ciegos ven, etcétera, etcétera. Dijo, pero no les hablamos de Dios, ¿se acuerdan? Dijo eso bien importante. Pero no les hablamos de Dios. Hay que tener cuidado con todas esas cosas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Por eso, si ustedes me preguntan que aún con ellos pueden ir, no. Ya personalmente les explicaré el por qué. Pero es que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Dios no ha instituido grupos, no ha instituido organizaciones, no ha instituido agrupaciones ni organismos, ha instituido una iglesia. Y bajo las autoridades de su iglesia es que se manifiesta su poder. No hay autoridades, no está Dios. ¿Y si no está Dios? ¿Quién está? No hay de otro. No hay de otro. Y tenemos que ser tajantes, tenemos que ser selectivos. Así como somos selectivos con la comida. No, aquí no, porque se ve muy cochino, como que no me gusta. Con la palabra, con la enseñanza y con todas las cosas tenemos que ser muy selectivos. No podemos degustar de cualquier cosa. ¿Vamos bien hasta aquí? Y ya me salí muchísimo al explicar este tema. Pero bueno, aún queda algo de tiempo. No, entonces, esta es una señal y es hablar en el lenguaje de Dios, en el idioma que Dios habla, y es necesario que todos fluyamos el hablar en lengua, porque es una señal que nos va a seguir a todos por haber creído. Totalmente diferente al don de lenguas. Vamos para allá. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, 10. Está hablando de los dones espirituales, como el de sanidad, el de profecía. Díganme otros. Mira,
diversos géneros de lenguas. Entonces, Primera de Corintios 12:10 habla del don. Marcos habla de la señal que nos va a seguir a todos. Todos tenemos que hablar lenguas. Pero el don no es lo mismo que hablar lenguas, porque hay algo diferente. No me digan, no me digan. ¿Qué hay diferente entre el primer versículo y entre este? ¿Cuál es la diferencia? Marcos dice, a mi nombre hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. ¿Y este cómo dice? César, ¿cómo dice? ¿Qué diferencia encuentran? Esa es la diferencia. Que el don son diversos géneros. Entonces, fíjense bien. Hablar lenguas, él habla en la lengua que Dios le ha regalado a él. Ella habla en la lengua que Dios le ha regalado. En la lengua que Dios le ha regalado. En la lengua que Dios. Y siempre es la misma. Pero el que tiene el don, aparte de hablar lenguas que Dios le ha dado, Dios le ha dado a hablar diferentes, otros tipos. Es como si no nada más, supongamos, no hablo nada más el idioma espiritual, sino que hablo el idioma espiritual en chino, el idioma espiritual en japonés, el idioma espiritual en español. Diferentes tipos de lenguas. Usted tiene el don de diversos géneros de lenguas. Pero tiene otro compromiso más grande con el Señor. Porque para algo se le ha dado ese don. Usted tiene ese y todos lo tenemos. Pero a usted Dios le escogió para darle ese don. Y es hablar muchas lenguas diferentes. Pero todas no dejan de ser espirituales. ¿Tienes? Ahora, vámonos a otro punto. Vámonos ¿A uno mismo le puede dar el don de ¿interpretarlas? Sí. Primera de Corintios 14, ahí mismo, pero adelantito. ¿Sí? Entonces, diferencia. Estas lenguas siempre va a ser la misma y estas van a cambiar. ¿Sí? Ahí pueden entrar las lenguas terrenales. Ahorita le voy a explicar. Vamos a irnos con el don. Vamos a hablar ahora del don. Ya les expliqué qué es hablar en lenguas. Ahora vamos a hacer una separación entre uno y otro y vamos a hablar de los que hablan en lenguas. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 14. ¿Sí? 14:2. Fíjense bien. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Por qué? Porque no habla el español. Si me quiere hablar la hermana mía o el hermano a mí, pues me tiene que hablar en español, si no lo voy a entender. Entonces, si está hablando en lenguas es porque le está hablando a Dios. Entonces, cuando hablas en lenguas, ¿por qué señal te estás dirigiendo con Dios? Pero también cuando hay diversos géneros de lenguas, siempre es el idioma de Dios. Nada más que hay una diferencia entre este y entre este. Ahorita vamos para allá. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Espíritu con mayúscula. ¿Cuál espíritu estamos hablando? Estamos hablando del Espíritu Santo. O sea, por el Espíritu Santo hace que nuestro espíritu hable misterios que solamente Dios conoce, que ni el hombre lo puede entender ni Satanás. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Dice, nos brincamos al versículo 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se ¿qué? Edifica. Ok, entonces vamos a hacer otra separación para hablar de los dos.
tu pecho. ¿Qué está pasando? No se están edificando. Y edificar es crecer. O sea que se han estancado. ¿Se fijan por qué? Lo importante de estar fluyendo es como un motorcito que lo tienen que poner a arrancar. Si no, se va a fregar ese motor. O se les va a olvidar el lenguaje. Tienen que estar fluyendo en eso para que ustedes estén creciendo, se estén edificando. Se van a dar cuenta que entre más lenguas hablen, va a empezar a cambiar su carácter. Van a comenzar a discernir y a entender mejor la palabra. Cuando Dios les hable, van a identificar más rápido la voz de Dios y no se van a andar confundiendo. ¿Se fijan por qué es importante edificarse? Entonces, ay, es que después de cuánto tiempo tengo y sigo batallando con mi carácter, y sigo siendo así, y sigo siendo así, y sigo teniendo miedo, y no avanzo, y abro la Biblia y no la entiendo. Pues es que Dios te ha dado herramientas y no las quieres utilizar. Y a los que se las ha dado, dejan entrar la lógica y el razonamiento, ni siquiera han empezado a utilizarlas. ¿Se fijan lo tremendo? ¿Por qué creen? Fíjense, entonces Satanás dice: no me conviene que nadie hable en lenguas, porque van a comenzar a crecer y entonces van a saber cuando soy yo el que les está hablando y no me conviene. Entonces vengo, bombardeo tu mente con lógica y con razonamientos para que no hables, o te doy ira. Dos grandes razones poderosas para que no hables, que se le conoce como flojera. Para que no hables en lenguas. ¿Debemos estar constante? Sí, sí. A solas, ahorita voy para allá. Ahorita claro todo eso. Pero sí tienen que estar fluyendo. Tienen que estar fluyendo en eso. ¿Sí? Y los que no, levanten las manos los que nunca han hablado en lenguas. Fíjense, tienen que empezar a hablar en lenguas. Ya. No puede seguir pasando el tiempo y que no conozcan el idioma de Dios. Entonces hay que trabajar aquí, en la mente. Dejar a un lado la lógica, el razonamiento y el pensamiento. Se fijan mucho que dicen: no, es que yo sí tengo fe. ¿Y entonces por qué no hablas en lenguas? El fruto nos da a conocer que razonas. Punto. ¿Me dio otro? Entonces, el hablar en lengua sirve para edificarte a ti mismo. Continuamos leyendo. Dice: pero el que profetiza edifica a la iglesia. Luego hablaremos del don de profecía y de los profetas. ¿Sí? Entonces estamos hablando de hablar en lenguas. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablases, ¿en qué? En lenguas. O sea, decía Pablo: es mi deseo que ya todos hablen en lenguas para que crezcan y para que sean edificados. Pero más que profetizaseis. Luego les voy a explicar por qué Pablo decía que era mejor profetizar que hablar las lenguas. O sea, que buscaran más el profetizar. Dice: porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Lo que está diciendo es que cuando tú hablas en lenguas, pues hablas para Dios y te edificas a ti mismo. Pero si alguien profetiza, no nada más te edificas tú, sino que todos se van a ir edificar. Entonces dice: ¿de qué le sirve al que habla en lenguas para con la iglesia? No sirve de nada a menos de que alguien las interprete y la iglesia pueda crecer con esa interpretación. Siguiente.
¿Me entendieron? Aleluya. Ay, se siente. ¿Entendieron algo? No, ¿verdad? Ok. Entonces dice Pablo, ¿de qué va a servir que yo llegue hablando en lengua si nadie me va a entender? Continuemos. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, o sea, de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, cada una emite un sonido diferente. Dice, si no hubiera diferencia, ¿cómo comprenderíamos si es una flauta o es una cítara? Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque con la trompeta anunciaban inicio de batalla. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, están hablando al aire, porque nadie los está entendiendo. Dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Todo significa algo. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, hablaremos diferentes idiomas y no nos vamos a entender lo que pasó ahorita. Dice, así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Ahí está, hermano. El que habla en lenguas debe ¿qué? La interpretación en oración. Pues, los que hablan en lenguas, Señor, interprétame qué es lo que estoy hablando. Porque ciertamente mi espíritu está siendo edificado, aunque mi alma no sabe ni lo que estoy diciendo. Continuamos. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Queda sin fruto. Mi espíritu sí, pero no, porque no sabe lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguros que no se han perdido? Dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, o sea, ellas estaban hablando en el espíritu y todos los demás somos los oyentes, ¿sí? Dice, si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Nadie pudo haber dicho amén, porque no sabían lo que estaban hablando. ¿Sí? Entonces se procura que haya interpretación. Ahora, dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y es aquí donde empieza a ordenarnos y a alinearnos para que no haya desorden en la iglesia. Y luego todo el mundo esté hablando como loco en lenguas, y luego llega la gente nueva y se asusta y dicen, estos sí que están locos. Dice, hermanos, no seáis, no, nos vamos. Dice, versículo 23, nos vamos hasta el 23. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, aquí estamos, toda la iglesia reunida en un solo lugar, ¿sí? Dice, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, o sea, entra gente nueva que no ha creído, dice, ¿no dirán que estáis locos? O sea, si nos ven hablando todos en lenguas, oyen en puras lenguas, la gente nueva, como la gente nueva que tenemos
confundir a la gente nueva que llega. ¿Sí? Entonces dice, nos vamos hasta el 27. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno intérprete. Y aquí nos vamos a quedar. Ahora, ¿cuántos hablan lenguas? 1, 2, 3. No sé si tú tengas el don de diversos géneros de lenguas, no te escuché ayer. ¿Has hablado la misma lengua desde que empezaste? Bueno, hay que ver si tienes el don. Pero supongamos ahora ellas 3 tienen el don, ¿sí? Dice que si las 3 tienen una palabra y están hablando lengua, sea como por turno. O sea, tienen que venir conmigo. Así es la orden y la organización. Tienen que acercarse conmigo. Estoy fluyendo, ok, por turno. Primero tú, después tú y después tú. Pero tiene que haber un intérprete. Si no hay intérprete, les tengo que decir que, para que no me confundan a los nuevos ni a los que están ya dentro de la iglesia. Entonces, si alguien habla lenguas, tiene que ser por turnos, en orden. Y si hay intérprete, yo les voy a conceder, alza la voz. Alza la voz. Y el que interpreta está diciendo ya. ¿Comienza? Y empieza el intérprete. El Señor está diciendo, hermanos, que nos pongamos de rodillas. Así. Un ejemplo, ¿no? Porque yo no tengo el don de interpretación de lenguas. Pero así debe funcionar. Para que todos sean edificados y para que haya orden. Porque el desorden es del diablo. Y si todos empiezan a hablar, ya entró el desorden y Satanás ya comenzó a operar con la confusión, con la duda, la distracción, la perturbación, etc. ¿Sí? Entonces tiene que ser con orden, por turno y tiene que haber intérprete. ¿Qué pasa si no lo hay? Si van a hablar en lenguas, su volumen de voz tiene que ser quedito. Entre dientes. Nomás esa oración tiene que ser entre ustedes y Dios. ¿Sí? Ok. Siguiente versículo. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Cállese. O hable bajito, ¿sí? Hable para sí mismo. Voz baja. Y hable para sí mismo y para Dios. ¿Hasta aquí estamos bien? Nos vamos. Versículo 39. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Por eso no les impido que hablen en lenguas, ¿sí? Pero si no hay intérprete, lo tienen que hacer en voz baja. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. No puedo permitir desórdenes. Y como ya vi que ya muchos empezaron a fluir, les tengo que poner orden en la iglesia. Si no, al rato todos van a empezar a hablar en lenguas y va a ser un desorden, ni va a haber edificación, nomás va a haber perturbación, distracción y olvídense. ¿Sí? Entonces, ahorita mientras no haya intérprete, oremos al Señor que derrame dones de interpretación de lenguas. ¿Sí? Al parecer igual lo tiene, entonces oremos que fluya en ese don, que comience a fluir en el don de interpretación. Porque ya, fíjense, ya hay profeta, ya hay pastor, ya hay maestro. Imagínense que comiencen a fluir hablar en lenguas, diversos géneros, y luego comiencen las interpretaciones. Va a ser un mover tremendo del Espíritu Santo en nuestras vidas y va a haber mucha edificación para todos nosotros. Por eso todos tenemos que estar clamando por la iglesia. Señor, comienza a fluir en todos los dones, y todos los dones son todos, no nada más sanidades, no nada más milagros, también de profecía, también de interpretación de lenguas, Señor, también de esto, del otro. Por eso es importante
Entonces, hay que ordenar las cosas dentro de la iglesia con estos dones y con el hablar, con este don y con el hablar en lenguas. Por último, vamos a 1 Corintios, ahí atrásito, 13:1. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como material que resuena o címbalo que retiñe. Está hablando de dos tipos de lenguas. ¿Cuáles? Y humanas. Entonces, nuestras hermanas que tienen el don de diversos géneros de lenguas, puede que hablen en lenguas humanas o lenguas angelicales. ¿Cómo qué? Vámonos a Hechos capítulo 2. Vamos a entender cuáles son las lenguas humanas. Hechos capítulo 2. Versículo 4. No, desde el 2. 2 en delante. Amén. Hechos capítulo 2, versículos 2 en delante. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, de todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. A ver. Estamos nosotros y comienza a acontecerse un viento recio y todos comienzan a hablar en lenguas. Se empieza a juntar la gente allá afuera. Mexicanos, rusos, japoneses, estadounidenses, todos diferentes idiomas. Y todos comienzan a oír en su idioma lo que están hablando en lenguas. Porque la hermana empezó a hablar en ruso, la hermana empezó a hablar en alemán, la hermana empezó a hablar en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las lenguas humanas, que son lenguajes terrenales que Dios te da. Que yo he rogado al Padre que me dé el hablar inglés, pero no se me da. Y las lenguas angelicales son las que solamente entiende Dios. Nadie más. Solamente Dios. Ni aún el mismo diablo las puede comprender. ¿Hay dudas respecto a este tema? ¿Seguros? Entonces, ¿Puede uno tener también las lenguas angelicales? sí. Sí, son diversos géneros. Puede tener lenguas humanas, lenguas angélicas. No importa. ¿Sí? El Señor da a cada quien como a Él le place. Entonces, los que ya hablaron en lenguas una vez, dejen al lado la... ¿Sí? Por favor. Dejen al lado la vergüenza, la timidez, la inseguridad, la duda, la confusión y todo. Y comiencen a trabajar en eso, para que se comiencen a edificar a ustedes mismos. Hay muchas maneras de hacer crecer el espíritu y no nada más con la enseñanza. También está esto. Es otro alimento espiritual el hablar de lenguas. Y los que no hablan en lenguas, pues ya se me ponen las pilas. Hacen a un lado su mentalidad, su razonamiento y su lógica y le entregan su lengua al Espíritu Santo para que comience a operar en ustedes esta manifestación del poder de Dios. Amén. ¿Seguros que ya no hay dudas? Porque doy tema dado por visto. ¿No? Vamos a orar entonces. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, mi Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra, Señor, porque el día
por tu Hijo